Este es un recorrido por el patrimonio emocional de los argentinos. Este archivo, que tiene su sede en cada casa, en cada familia, en cada uno de nosotros. Los temas, los hechos, los recuerdos que están en el núcleo, en el corazón de la memoria y en la memoria del corazón. Bienvenidos al Archivo General de la Emoción. ...1967 fue un año distinto en más de un sentido. Mariano José de Larra escribió alguna vez que Napoleón amaba tanto la libertad que tomó toda la que pudo de los países que conquistó. Los militares golpistas hicieron algo parecido con distintos sectores de la sociedad argentina. No era solo la falta de democracia. El largo del pelo en los varones, el largo de las faldas en las mujeres, el humor en las revistas, el control de las parejas en los hoteles por horas, la moral en las óperas. Decían que era por la vinculación del nuevo gobierno con la iglesia, como si los anteriores hubieran tenido menos creyentes o menos vínculos. El rumor sostenía que Onganía quería quedarse 20 años en el poder. Apenas eran tolerables sus primeros meses, imagínate 20 años. Los adulones, como dirían en esas épocas, veían en el silencioso presidente de facto a un nuevo caudillo militar. Su falta de comunicación sería una medida de profundidad de sus reflexiones, o era que no tenía mucho para decir. La fundamental medida de orden económico tomada hoy consiste en la liberación del mercado cambiario, el que continuará vigilado en la medida indispensable para evitar el uso abusivo de divisas y las operaciones especulativas. Y no, la economía no andaba bien. El año anterior la inflación había sido del casi el 32% y no parecía que al 67 fuera un año mejor, y no lo fue. Vos pensabas que ponerle revolución a Argentina a un gobierno de facto no era una buena idea. Belgrano y San Martín no habían sido menos revolucionarios ni menos argentinos, y ninguno de esos gobernantes contemporáneos estaban siquiera a la altura. Ese año vos rendiste el examen de ingreso al colegio y te fue bien. En tu caso vos tenías 6 años y andabas viendo cómo crecía tu hermana de 1 año. Demoró un poco en hablar, pero por suerte caminó antes del año. Seguramente, entre otras cosas, por el entusiasmo que ponías vos, su hermano mayor, en verla caminar pronto. Analizar el pasado con las categorías del presente no es complejo, es prácticamente imposible. Por eso algunos temas como la lucha armada de los años 60 o 70, analizados desde aquí y ahora, es realmente complejo. Muchos reclamaban un mundo más justo y algunos habían tomado las armas para lograrlo. Ernesto Guevara comenzó como un médico argentino y se transformó en un símbolo de esa búsqueda de un mundo más justo. Así veremos también en muchos otros países de América cómo la llama revolucionaria se enciende cuando no hay otro medio para salir de la dominación imperialista. Y los imperialistas por ahora no están dejando otro camino que el de la lucha de los pueblos. Encontró su destino latinoamericano en Cuba, apoyando a los revolucionarios que intentaban derrocar al dictador Fulgencio Batista. Lo lograron, y Guevara, que ya era el Che, fue parte del gobierno liderado por Fidel Castro. Una revolución socialista allí nomás, a unos 200 kilómetros de Estados Unidos. La disposición nueva de un continente de América está plasmada y resumida en el grito que día a día nuestras masas proclaman como expresión irrefutable de su decisión de lucha, paralizando la mano armada del invasor. Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo de todos los pueblos del mundo y especialmente del campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa proclama es patria o muerte. En 1967, el Che estaba con un pequeño grupo de compañeros en Bolivia, un lugar en el que pensaban extender la revolución y comenzar a crear muchos Vietnam. Sobran explicaciones y explicadores de su derrota, tal vez la falta de apoyo militar o político,
el desconocimiento del terreno y de la gente de la zona, la presencia de algunos militares norteamericanos que eran algo más que observadores. El caso es que él y sus compañeros fueron capturados y enfrentó la muerte con el mismo coraje con el que había vivido. Pero la construcción de ese hombre nuevo con el que soñaba no se realizó. Tal vez, como dice su hermano menor Juan Martín, hoy sea mejor ser guevariano que guevarista. Sí sabemos que hubo una época en la cual algunos pensaban que había un cambio necesario, posible y urgente, casi al alcance de la mano. Ernesto El Che encarnó como nadie esa época y esos sueños. Yo tuve un hermano. No nos vimos nunca, pero no importaba. Yo tuve un hermano que iba por los montes mientras yo dormía. Lo quise a mi modo. Le tomé su voz libre como el agua. Caminé de a ratos cerca de su sombra. No nos vimos nunca, pero no importaba. Mi hermano despierto mientras yo dormía. Mi hermano mostrándome detrás de la noche su estrella elegida. La cultura, como la vida, siempre se abre camino, aún en los momentos más difíciles, más tristes, más oscuros. Aquí van algunos ejemplos del año 1967. El conjunto de instrumentos informales Le Luthier comunicaba en septiembre de 1967 a los medios su reciente conformación. Sus fundadores fueron Gerardo Massana, Jorge Marona, Marcos Mustok y Daniel Rabinovich. El debut fue en diciembre de ese año en el Instituto Di Tella con el espectáculo Les Luthier cuenta la ópera. El grupo había tenido su origen en el coro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires y algunos de sus integrantes formaron parte posteriormente de I Musicisti, que entre mayo y septiembre de 1967 había presentado I Musicisti y las óperas históricas. Para contar la trayectoria y los premios Le Luthier necesitaríamos un ciclo dedicado a ellos. Seguramente vos tenés tus canciones, espectáculos preferidos. Extrañás a Marcos o a Daniel como nosotros. Pero como un dato de aquellos primeros años, te contamos que el Teorema de Tales ya había sido estrenado, también la Chacarera del ácido lisérgico, y que Víctor Laplace fue uno de los primeros actores en ese debut. Los imaginamos también preparando la banda de sonido de la obra teatral Angelito el Secuestrado, de Leal Rey, que se estrenó en enero de 1968. El aplauso para ellos y para aquellos que, como vos, Gabriel, fueron de los primeros en verlos en el Di Tella. La bisectriz yo trazaré y a cuatro planos intersectaré. Una igualdad yo encontraré. P más PQ es igual a ST. Usaré la hipotenusa. Ay, no te compliques, nadie la usa. Trazaré pues un cateto. Yo no me meto, yo no me meto. Triángulo, tetrágono, pentágono, hexágono, heptágono, octógono, son todos polígonos. Seno, coseno, tangente y secante. Y la cosecante y la cotangente. Hasta 1967 el fútbol era un tema de grande, pero no es que estemos discriminando, sino que desde la creación de los campeonatos por la Asociación de Fútbol Argentino, allá por 1931, siempre los protagonistas eran los mismos. River, Boca, Racing, Independiente, San Lorenzo. Ningún equipo chico había salido campeón. Claro que hubo equipos excepcionales como Gimnasia de 1933, el Expreso, y el de 1962, el Banfield de 1951, que llegó a disputar la final del campeonato, el Argentino Juniors de 1960, que llegó con posibilidades hasta la última fecha, y otros que los fanáticos de la familia deben estar mencionando en este momento, seguramente. En 1967, eso cambió. Estudiantes de La Plata, el Pincha, dirigido por Osvaldo Subeldía, saldrá campeón del primero de los dos torneos que formaban parte del calendario de ese año, después de la reestructuración hecha por el interventor de la AFA, Valentín Suárez. Darío y Humberto, hinchas del equipo del 57 y 1, están acotando, pero antes hay que hablar de la tercera que mata, que dirigía Miguel Iño Miniero. Y es cierto, fue la base del equipo que cambió la historia del fútbol argentino para siempre.
Fíjate si será para tanto que ganaron además 3 Copas Libertadores, una Copa Intercontinental y una Copa Interamericana. Poletti, Manera, Aguirre Suárez, Madero y Malvernat, Bilardo, Pachamé, Flores, Echecopar, Conigliaro y Verón, con Espadaro, Bedoni, Ribauro, y un resultado concluyente, 3-0 a Racing en la final. ¿Por qué usted estaba tan seguro frente a Racing? ¿Por qué quería que fuese Racing el rival de Estudiantes? Bueno, en una visión que tuve con usted, un reportaje anterior, antes de por la tarde, le dije que queríamos jugar contra Racing porque conocíamos el rival. Y conociendo el rival, yo creo que es mejor jugar contra ellos. Ya sabemos a la gente que hay que tener más cuidado, entonces siempre llevamos ventaja. Estilo aguerrido, jugadas preparadas, la utilización de la ley del offside fue el comienzo de una historia que sería un antecedente directo de uno de los títulos mundiales y 2 subcampeonatos de la selección nacional. Antes había 4 o 5 canales, pero alguna serie forma parte de los recuerdos de todos nosotros para toda la vida. ¿Será que eran pocas o eran tan buenas que por eso las recordamos? Por ejemplo, Médico en África, que cuidaba tanto de los animales como del medio ambiente. Una serie donde, entre otras incorrecciones, los cazadores ya no eran los buenos. Un león visco, Dactari, dice Néstor, que es veterinario, entre otras cosas, por lo que vio en la serie. Y el premio AGE para los que recuerden el nombre del león. Clarence, perfecto. Increíble. Rosie es más agresiva que Wilbur. No solo eso, Franklin es más impulsivo que Rosie. Un momento, van demasiado a prisa. Rosie ha demostrado agresividad y Franklin es demasiado impulsivo. La comida está por acabarse, no tarden. La idea de los viajes en el tiempo era antigua en la literatura, pero no tanto en la televisión. Tal vez no sea la primera serie sobre el tema, pero era una de las inolvidables. El túnel del tiempo. Tony y Douglas eran 2 científicos perdidos a lo largo de la historia. Que se pudieran comunicar con el mismo idioma con distintos personajes no nos asombraba. Sería la famosa magia de la televisión, o que el inglés no solo era el idioma del futuro, sino también del pasado. Despierta, Tony. Douglas, ¿estás bien? Ese aparato de radiación tuyo dio resultado, Tony. Pudimos localizarte enseguida. Incluso hasta pude oír tu voz a través de las mamparas. Y pude localizar tu sitio en el tiempo con exactitud. Una que tuvo su versión en el cine fue Los Vengadores. Nunca entendimos por qué le pusieron ese título, tal vez por no haber visto la primera temporada. Una serie inglesa donde el señor Stitt y Emma Peel investigaban con sentido del humor, glamour y sex appeal, palabras que en aquel entonces no sabíamos bien qué querían decir. Una pareja lejos de los clichés de la época. Ella, la bella, inteligente y decidida. Vos, Liliana, le habías puesto su nombre a una de tus muñecas. Como en los tangos, cuando se fue, nada fue igual. La extrañaron la serie y sus fans. La película que hicieron es casi un anti-homenaje. Edward J. Dumain. Es la común cosa lerdo del mundo de los negocios. Ha salido en todos los periódicos hoy. Dumain automatiza sus fábricas. Miles se verán afectados. Claro, este es el centro del asunto. Se ha convertido en la víctima potencial más perfecta. Una gran serie, tanto que dio origen a una saga de películas que todavía no terminó. Sí, estamos hablando de Misión Imposible. Siempre bien contada, con un gran manejo del suspenso y los actores. También estuvo el señor Spock, es cierto. Una banda de sonido de las mejores de la historia de la televisión. De un argentino, Lalo Schifrin. Sabíamos que algo bueno iba a comenzar cuando escuchábamos eso de su mención, Jim, si usted decide aceptarla, y que esa cinta se iba a destruir en 5 segundos. Su misión, si decide aceptarla, será llevarse esos artefactos nucleares de Santa Costa. Como siempre, le damos carta blanca respecto al método y personal. Sin embargo, si alguno de sus ayudantes es atrapado o muerto, nuestro gobierno negará tener conocimiento de lo que usted ha hecho. Como siempre, esta grabación se destruirá 1 minuto después de haberse roto la cubierta. No hay una fecha fundacional del rock argentino. Fíjate que ya a fines de los 50
Había gente que lo cantaba y en español. Pero esto es lo que dice la mitad de la biblioteca rockera. Para la otra mitad de la biblioteca, el 3 de julio de 1967, algo cambió para siempre en nuestra música. Ese día salió a la venta un disco simple con la canción La Balsa en el lado A y Ayer No Más en la cara B. Aquí tendríamos que mezclar la geografía con el rock, sobre todo para vos que no conoces Buenos Aires. La avenida Pueyrredón y su influencia en la música moderna sería el título. En la cueva, Pueyrredón al 1700, algunos de ellos tocaban o iban a ver sus amigos que trabajaban allí. Del otro lado de Pueyrredón, en Jujuy y Rivadavia, en la pizzería La Perla del 11, se reunían grupos de jóvenes músicos y aprovechaban la acústica del subsuelo, donde estaba el baño de hombres para cantar o improvisar. José Iglesias, Tanguito, tenía algunos versos que se los leyó a Lito Nevia, el muchacho que había venido con sus amigos desde Rosario, y entre los dos armaron una balsa que nunca naufragó pese a los años y algunos vientos adversos. El lanzamiento de los Beatniks en 1966 no había dado resultados desde el punto de vista de las ventas, solo 200 copias. 250.000 discos se vendieron del primer hit del rock nacional. A partir de allí, fueron muchos los que intentaron que el rock hablara de nuestros temas y en nuestro idioma. Cuando mi balsa esté lista, partiré hacia la locura. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Con mi balsa yo me iré a naufragar. Este es uno de los momentos que más nos gusta, no solamente porque pone a prueba nuestra memoria, sino porque nos demuestra que algunas cosas que no estaban destinadas a perdurar han superado la barrera del tiempo. Claro, porque un aviso se hace para ser recordado. ¿A qué hora almorzamos? A las 12 y Quilmes. Pero muchos de ellos han superado la prueba del óxido, por decirlo de alguna manera. En una época donde el consumo de cerveza todavía era bajo, allí estaban las publicidades de Quilmes, por ejemplo, antes de que el encuentro tuviera sabor a lúpulo y cebada. ¿A qué hora cenamos? A las 9 y Quilmes. Con Quilmes la mejor cerveza, como alegra el paladar. Y con Quilmes de mesa, todo plato gusta más. Cerveza saludable, Quilmes de mesa. ¿Qué auto es este? Otro de los avisos es el aviso de Ford y la F100. Este es de 1967, cuando los utilitarios eran precisamente eso. ¿Un auto Sport de Ford? ¿Un coche Sport con Twin Beam? Con doble eje delantero. Y con una sorpresa, tiene pique y personalidad de auto. Es Ford, pero no es un auto. Véala ahora. Es la pickup Ford F100. Cómoda y suave como un auto. Ruda como un camión. Pickup Ford F100. Y para los tiempos fríos, esta era una de las recomendaciones. ¡Qué divertido es el invierno! Con Desenfriol antes y durante el resfrío. Un jabón para la sed. Para la sed de su cutis. Hoy pensaríamos que si venden un jabón hidratante también podrían usarlo los hombres. ¿Será este un caso de discriminación inversa? Y qué difícil parece lavarse la cara sin tocar el delineador. Y su cutis bebe Casmir hasta la última gota. Ahora se puede usar jabón en cutis seco o sensible. Si es jabón Casmir hidratante, de Casmir a mujer. Señores, ¿sabes qué
Cálmese, por favor. Otro clásico de los autos argentinos, Torino. Más que un aviso parece un programa político. Hay algunas caras conocidas y queridas. Me parece que usted ve mucha televisión. Amplio, económico, está bien, pero la línea ¿para qué? Es superfluo. Claro, su coche ni línea y tiene. el suyo es un lavarropa con rueda, claro, ¿no? Bueno, por favor, defínanse. Un coche debe ser amplio, lujoso y sin esos ruidos raros. Sí, por supuesto. El señor está defendiendo la posición del señor porque tienen dos coches decadentes y antiguos. ¿Cómo Eso es lo tiene que ser un coche entonces? Un coche tiene que ser ágil, potente y bien deportivo. ¿Es Usted así? está de acuerdo, Sí, por supuesto. ¿Cómo no va a estar? Perdóneme, ¿cuál es su deporte? ¿Cargar nafta, por ejemplo? ¿Qué hay de cierto en los 5 segundos antes de poner la primera? Bueno, eso es cierto. Gracias. Sí, no. ¿Usted dijo que su coche tiene pique? Sí, por supuesto. Se pica que no es lo mismo. Y además tiene poca visibilidad. Y los asientos son muy incómodos. Sintetizando, ¿existe un coche ideal? Usted. Es muy simple. Lo ideal en un coche, en el mío, tomemos por caso, es que sea económico. Barato, diga. No, señor, económico. Sencillo y por sobre todas las cosas seguro, ¿eh? Un coche para mi señora, mis hijos y yo. Gracias, muchísimas gracias. En eso también está de acuerdo. Por supuesto. El señor concuerda en todo. ¿Qué coche tiene usted? ¿Yo? Tengo un Torino. Qué vivo. Vamos a un corte y volvemos. Torino, todo. La línea, el confort, la potencia, la seguridad. Todo un Torino. 19.950 pesos. Apenas producido el golpe de 1966, la recomendación de Perón a los dirigentes políticos y sindicales de su movimiento había sido desencillar hasta que aclare, pese al entusiasmo de algunos que no se habían bajado del caballo y concurrieron en la asunción de Onganía. Pero se ve que aclaró enseguida, porque al poco tiempo comenzaron los planes de lucha, amenazas de huelga y enfrentamientos varios. El plan de la dictadura no era novedoso: congelamiento de salarios, devaluación y dólar estable, mucha obra pública, el agro perjudicado por la devaluación y el aumento de las retenciones. Sí, las retenciones. Las economías regionales perjudicadas. Y a vos que vivías en Chaco, Misiones o en Tucumán, no tenemos que contarte mucho porque lo viviste en carne propia. Daba la impresión que con el avance de las comunicaciones el mundo parecía más chico y todo nos quedaba más cerca, incluso antes de la internet y de los teléfonos celulares. Gracias a la vida. Violeta Parra, que nos había hecho conocer y amar la música de Chile, que nos sigue haciendo volver a los 17, que le había dado gracias a la vida, le decía adiós trágicamente. Violeta fue un símbolo de Chile, del Chile auténtico y profundo. Había visitado la Argentina en 1962 y un disco suyo grabado aquí quedó sin publicar hasta 1971. Con las mismas canciones que grabó en París en 1963, considerado como uno de sus mejores trabajos. Guardamos su voz, el optimismo de sus luchas, el amor por la poesía y la música prolongado en sus hijos. Nadie como ella para cantarle a una América dolorosamente postergada. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Un verano caliente en Estados Unidos. Más de 150 protestas violentas se produjeron en distintas ciudades, una de ellas en la ciudad de Newmark. 26 muertos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales entre el 12 y el 17 de julio. La población negra en algunos lugares del país tenía escasas posibilidades de obtener un empleo o acceder a una vivienda. La desindustrialización de Newmark había provocado el éxodo de gran parte de la población blanca. La ley de derechos civiles era de 1964, pero los beneficios no habían empezado a llegar todavía. Los casos de brutalidad policial seguían siendo frecuentes. El arresto de un taxista negro y el maltrato posterior fueron la chispa que encendió las protestas. 24 civiles, un policía y un bombero fueron las víctimas fatales de los enfrentamientos. La carrera espacial era una realidad de 1967. El 21 de febrero estaba previsto el lanzamiento de la nave Apolo 1 en Cabo Cañaveral, Florida. Una tragedia alteró todos los planes. El 27 de enero, durante una prueba, luego de 6 horas de ensayo, un incendio en la cabina provocó la muerte en menos de 30 segundos de los 3 tripulantes.
Virgil Juice Grissom, Edward White y Roger Chaffee. Se suponía que no habría riesgos. Habría que abandonar el proyecto y dar por perdida la carrera espacial. Eso sostenían algunos legisladores y una parte de la opinión pública norteamericana. Hubo una investigación, se descubrieron fallas. Luego de los cambios el proyecto siguió adelante. Tal vez como el objetivo era más político que científico, eran pocas las posibilidades de dar marcha atrás. La muerte del pintor surrealista belga René Magritte sucedió el 15 de agosto de 1967. Seguramente muchos hemos visto alguna de sus obras. Esto no es una pipa, por ejemplo, o Los amantes, El falso espejo, o El hijo del hombre tal vez. Una mirada distinta, poco convencional, alejada del dogmatismo y con un toque de sentido del humor. ¿La realidad es una trampa, una ilusión? Tal vez no sea necesario buscar en los sueños, y lo mágico esté en lo cotidiano. Algo así como en la vida, una mezcla de cosas, imágenes, percepción, lenguaje y a veces una sonrisa. Alguien se animaba en mayo de 1967 a cambiar la historia de las revistas de historia. Vos estás pensando en Félix Luna, y tenés razón. La creación de toda esa historia fue impactante desde la tapa. ¿A quién podía ocurrírsele poner a Juan Manuel de Rosas en la tapa? Así empezaba a demostrarse que el pasado de los argentinos podía escribirse de una manera entretenida, sin perder calidad ni rigor profesional. Fue un éxito masivo que se ha prolongado hasta estos tiempos, con colaboradores extraordinarios y una actitud que mostraba una apertura que la sociedad no tenía en esos tiempos de dictadura militar. Esto escribía Luna en el número 1 de la revista. Contaremos la historia libremente, sin prejuicios de ninguna clase. Por eso no habrá exclusiones en nuestras páginas ni de temas, ni de personajes, ni de épocas, ni de autores. No hay nada que no pueda ser dicho aquí por prejuicios o reticencias. Un ejercicio de libertad que podías ejercer todos los meses desde el kiosco, que te emocionaba desde la cita de Cervantes. En un ambiente donde prohibir estaba permitido, acá podías pensar libremente. Por algo su éxito y su permanencia. Osvaldo Bayer, León Benarós, Hugo Chumbita, Emilio Corbier, Salvador Ferla, Miguel Ángel Llena, María Sáez Quesada, Horacio Sanguinetti y tantos otros que nos acompañaron para despertar y acrecentar nuestro amor por la historia. Hasta 1967 la guerra de Vietnam había provocado un profundo rechazo entre gente de izquierda, los hippies, pero hubo un rechazo que fue noticia en todo el mundo. El campeón mundial de boxeo de todos los pesos, como se decía antes, para hablar de la máxima categoría, era Mohamed Ali, nacido Cassius Marcellus Clay, Jr., que adoptó su nuevo nombre luego de convertirse al islamismo. Desde el 25 de febrero de 1967 ya llevaba un poco más de 3 años como campeón. El 28 de abril de 1967, en Houston, Texas, se negó a incorporarse al ejército. Esa negativa a las Fuerzas Armadas de su país para combatir en Vietnam no fue gratuita. Lo dejaron sin el título del mundo y sin licencia para boxear. Ali no era Elvis. Él sí tenía una posición de rechazo a la guerra y deseaba que su decisión fuera respetada. Las otras figuras del deporte de los Estados Unidos no eran convocadas. ¿Por qué él sí? 5 años de prisión y una multa de $100.000 fueron parte de la sanción. Ali ganó su pelea más difícil, un combate sin guantes que duró más de 2 años y tuvo lugar en los tribunales, no en los rings. Recién volvió a combatir en 1970. Regresó, perdió el invicto, recuperó su corona y se convirtió en leyenda. Lo que no perdió jamás fue el afecto de su gente, que más temprano que tarde descubrió que el muchacho de San Luis tenía razón. Para Martín, que es de los que aman el boxeo y lo practican, las palabras de un Osvaldo Príncipe describen a Ali y le hacen justicia. Fue el más grande, un líder de masas y un representante de la gente postergada. El 14 de enero de 1967 se realizó en el Golden Gate Park de San Francisco el Hubert B. Inn. No decíamos por entonces evento, porque evento es algo que puede ocurrir o no. Pero, ¿en qué consistió? Fue algo así como el encuentro previo a los festivales de verano de amor
de 1967. Alrededor de 30.000 personas vieron y escucharon a Santana, Allen Ginsberg, Jerry Rabin, Timothy Leeb, The Steve Miller Band. La palabra ya se usaba desde hacía un par de años para describir el público. Hippies. Paz, amor, rock and roll y otras cosas también. El amor libre, la experimentación con drogas, por ejemplo, y algunas como yoga, comida orgánica y cuidado del medio ambiente. El 16 al 18 de junio fue el Festival de Monterrey en California, algo así como un precursor de Woodstock, organizado entre otros por John Phillips, uno de los integrantes del grupo de Mamas and the Papas. Más de 50.000 personas para ver a Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Otis Redding. Dice Buckley que fue allí que al finalizar su actuación Hendrix le prendió fuego a su guitarra. Es cierto, como decían en algunos programas, no hagan esto en casa, por favor. Wow, Fue el 4 de noviembre de 1967 cuando todo el país fue hincha de Racing. Sí, porque en aquella época, cuando un equipo argentino jugaba una final internacional, todos lo apoyábamos. El equipo de José había logrado la Copa Libertadores de América después de encabezar su grupo en la primera ronda y en la segunda fase. Entre sus rivales estaba River, subcampeón del año anterior. Para llegar a la final tuvo que desempatar contra Universitario del Perú, 2-1 en Chile y la final. Campeón de América luego de 3 partidos batallas de la época contra el duro equipo de Nacional en Montevideo. 2 empates en 0 en Avellaneda y en Uruguay y un tercer partido en Santiago de Chile. 2-1 para la Academia. El campeón de Europa era un equipo escocés, el Celtics de Glasgow. La final de la Copa Intercontinental no fue menos peleada que los encuentros anteriores. Derrota en Escocia, victoria en Avellaneda y tercer partido en Uruguay, en el Estadio Centenario. A los 10 minutos del segundo tiempo, el santiagueño Juan Carlos Cárdenas, el Chango, clavó un zurdazo en el ángulo derecho del arco de Fallon, un gol que gritamos todos. Abierto más que a la izquierda. ¡Cárdenas! Cejas, Perfumo, Chavay, Martín, Rulli, Basile, Cardoso, Maschio, Cárdenas, el Yaya Rodríguez y Raffo fueron los nombres de esa final. Ese equipo que se había armado para salvarse del descenso fue primero campeón argentino y se hizo un lugar entre los más grandes de todos los tiempos. Inolvidable para vos también, Omar, que como tanto seguiste el partido por radio desde tu pueblo allá en Santa Fe. Vos por ahí no te acordás, o no lo sabés porque no habías nacido, pero alguien te contó seguramente que allá por 1967 te pedían documentos para ver las películas prohibidas. Si te gustan las de guerra, 12 del patíbulo, con un gran elenco encabezado por Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, John Cassavetes, Jim Brown, el jugador de fútbol americano George Kennedy, Trini López, que además de actor era cantante, Donald Sutherland, Telly Savalas, que años más tarde protagonizaría la serie Kojak. Any breach of either of these conditions by any one of you means that you will all be shipped right back here for immediate execution of sentence. You are therefore dependent upon each other. Any one of you try anything smart, and the 12 of you get it right in the head, right? De este año es El Graduado, dirigida por Mike Nichols con un Dustin Hoffman excepcional, tanto como la banda de sonido. Estamos de acuerdo con eso de que alguna vez en la vida tenés que escuchar Señora Robinson. Y no vamos a spoilear el final. Will you unzip my dress? I think I'll go to bed. Oh, well, good night. Won't you unzip my dress? I'd rather not, Mrs. Robinson. If you still think I'm trying to seduce you. No, I don't, but I just feel a little funny. Benjamin, you've known me all your life. I know that, but I'm just... Come on, it's hard for me to reach. Thank you. Una mezcla de comedia y crimen no puede funcionar, dijeron algunos cuando se estrenó Bonnie and Clyde.
una película sobre gángster en la época de la depresión. Warren Beatty, Faye Dunaway, dirigidos por Arthur Penn. Algún crítico la sintetizó así: son jóvenes, están enamorados y matan gente. Hey, what's your name anyhow? Clyde Barron. Hi, I'm Bonnie Parker. Pleased to meet you. Paul Newman fue, antes que uno de los grandes galanes de la época, un gran actor. Lo podías ver ese año en La leyenda del indomable, con algunas escenas memorables y la música de Lalo Schifrin. La escena del alquitrán, dice Cookie, por ejemplo, y tiene razón. Best way is to get rid of them leg irons. But you ain't strong enough. Strong enough for what? You couldn't heft an axe. Can to. I bet you can't. Can to. Bet you can't. Can to. I bet you can't. Can. Well, then go get it, man. Es el año en que fuiste a ver una de las películas de Disney. El libro de la selva estaba basado en el relato de Kipling. No importaba si en opinión de algunos entendidos la animación era básica o la historia floja. A vos te emocionó y seguís recordando alguna de las canciones. Y la naturaleza te lo da. Nunca habíamos imaginado que una película pudiera tener un título tan largo. Con el tiempo se abrevió. El romance del Aniceto y la Francisca ahora es simplemente el Aniceto. En una de las grandes películas de Leonardo Fabio, protagonizada por Elsa Daniel, Federico Lupi, Edgardo Suárez y María Banner. Sigue siendo tan mágica como todo lo que se originó en la mirada de Leonardo. Otros estrenos nacionales fueron Villa Cariño. Acá los mayores deberían explicar qué era y dónde quedaba. Si no, podés googlear o escuchar la canción de los Guaguancó. Villa Cariño, bosque, alojamiento, pasan 4 ruedas y luz de reglamento. La señora del intendente es otra de las películas de Isabel Sarli, dirigida por Armando Bo. No es precisamente una película política, pero hay algunas escenas con críticas dichas con humor. Claro, estaba Pepe Arias, nada menos. El Andador fue una obra de teatro adaptada al cine. Norberto Aroldi, su autor, la interpretó junto a Tita Merelo. Tal vez sea un drama de otra época, pero algunos momentos de Tita la muestran como la extraordinaria actriz que fue. Entendeme. No me obligues a elegir entre vos y él, porque para mí los dos son una misma cosa. Déjame tener lo único que te pido. Yo no tengo nada tuyo. Ni siquiera una vez me agarraste la mano para decirme te quiero. Películas de amor con cantantes de moda también hubo, por supuesto. Amor en el aire, Quiere casarse conmigo, por ejemplo, ambas con Palito Ortega. Sandro, antes de ser una estrella de la canción, aparece por primera vez en el cine en Tacuara y Chamorro, Pichones de hombre. Se filmó acá en Coronda, estás diciendo vos frente a la tele. Es cierto, pero también en Maciel y en Monje. Ser chico en esa época significaba poder ir a ver El hombre invisible ataca, con Caradagian, o Patapúfete, con Pepe Biondi. Coleridge escribió que la fe poética supone la suspensión de la incredulidad. Se ve que hablaba también de la infancia. ¿Cuántas veces te pasó en tu inocencia infantil que algunos de los hechos que estabas viviendo te parecen que correspondían en realidad al futuro? Algo de esto pasó con un hecho realmente innovador, revolucionario en la ciencia, que fue el primer trasplante de corazón. El 3 de diciembre de 1967, los diarios del mundo tenían un tema en común. Se trasplantó un corazón. Había sido en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. El doctor Christian Barnard había colocado el corazón de Dennis Darvall, una joven fallecida, en un accidente de tránsito en el pecho de un hombre, Luis Gajansky, que tenía problemas cardíacos irreversibles. La foto del médico y el paciente recorrió el mundo. Los trasplantes no eran un concepto nuevo en la medicina. De hecho, ya había habido trasplantes renales en la década del 50, pero la complejidad de este nuevo tipo de intervención conmovió al mundo. Como vos seguramente estás pensando, cuestiones vinculadas a la bioética y la donación de órganos se desarrollaron a partir de esta experiencia. No sabíamos lo que quería decir conceptos como cardiorrechazo o inmunosupresores, pero lo fuimos aprendiendo con el tiempo porque se hicieron más frecuentes las informaciones sobre el tema. El primer paciente murió a los 18 días. El 2 de enero de 1968, Barnard haría un segundo trasplante. Con el tiempo se convirtió extrañamente o no en una celebridad como las estrellas de cine o del rock. Visitó la Argentina, se entrevistó con René Favaloro,
reafirmó su confianza en que se abría una nueva etapa de esperanzas para miles de pacientes. Juan Carlos, que hoy es además de televidente cardiocirujano, fue uno de los tantos estudiantes influidos por la obra de Barnard. Como un detalle no menor, en su segundo trasplante colocó el corazón de un joven negro a un hombre blanco. En una Sudáfrica herida por el apartheid, parecía un símbolo de que la ciencia no suele hacer eco de ese tipo de divisiones absurdas. Fueron muchos los que se animaron aún en aquellos momentos muy difíciles. Uno de ellos fue el entrañable Boris Spivakov, que fundó en 1966 el Centro Editor de América Latina. Tras renunciar a Udeva, después de la Noche de los Bastones Largos, de la que había sido gerente desde 1958. Fueron alrededor de 5.000 obras agrupadas en 78 colecciones. En agosto de 1967 aparecía Capítulo, la historia de la literatura argentina, dirigida por Roger Pla y coordenada por Les Gregorich, que se transformó en un impacto editorial inolvidable. Fascículos que aparecían en los kioscos de diarios y revistas una vez por semana. Literatura analizada por grandes nombres: Alcira Argumedo, Augusto Raúl Cortázar, Josefina Delgado, Aníbal Ford, Luigi Trick, Beatriz Arlo, Susana Zanetti, con tiradas masivas y al alcance de todos los bolsillos. Fueron 59 números hasta septiembre de 1968, con análisis de los contextos históricos que hacían todavía más interesante lo que íbamos a leer. Fue también una manera de reconocernos. Para vos, que fuiste un lector de la primera hora, sobran las explicaciones, pero vos, que no la descubriste todavía, no te la pierdas. Es también la imagen de una época. Ustedes, Martín o Jorge, caminando de regreso del colegio con la carpeta, los libros y el último número de Capítulo para leer apenas lleguen a casa. Entre el 5 y el 10 de junio, Israel atacó los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania, en lo que se llamó la Guerra de los 6 días. El mapa de Medio Oriente cambió para siempre y las consecuencias las estamos viviendo hasta nuestros días. En un primer momento, la concentración de tropas en la frontera por parte de Egipto y su pedido a las Naciones Unidas para que retirara sus tropas en la península de Sinaí, la situación se había agravado. A esto le siguió el 23 de mayo el bloqueo egipcio de los barcos israelíes en el estrecho de Tirán. El 30 de mayo, el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, declaró: «Hoy sabrán que los árabes están dispuestos para la batalla». Otras afirmaciones de funcionarios sirios permitían deducir que el enfrentamiento era inminente. ¿Eran solo amenazas del mundo árabe? La mañana del 5 de junio, en un ataque sorpresivo, Israel destruyó el 90% de los aviones de Egipto. Posteriormente realizó lo mismo con la Fuerza Aérea Siria. La infantería israelí avanzó sobre el Sinaí. Los jordanos atacaron las principales ciudades de Israel y llegaron a ocupar Belén y Hebrón, además de la ciudad vieja de Jerusalén. En contraataque, los israelíes ocuparon parcialmente Jordania. El alto el fuego con Egipto y Jordania llegó al cuarto día, luego seguiría Siria. El saldo de la guerra fue de 777 muertos israelíes y 15.000 de sus adversarios, miles de heridos y prisioneros. No solo hubo cambios en los mapas, en los liderazgos, las redacciones de fuerzas entre los líderes y los países de la zona. Los palestinos reclamaron durante años de distintas maneras, incluso por la violencia. Israel anexó territorios como la península de Sinaí, la franja de Gaza y los altos del Golán. Algunos de esos territorios siguen ocupados todavía. Esto va dedicado para aquellos que dicen que la música de aquellos... No vale decir temazo mientras escuchamos Bee Gees en To Love Somebody. But what does it bring if I ain't got you? Ain't got. Hey, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you.
Tampoco queremos provocar enfrentamientos generacionales con los Beach Boys y Good Vibrations. Y esto es un clásico, decís vos, cada vez que lo escuchás. Procol Harum. Nosotros le decíamos a esa canción con su blanca palidez. ¿Cómo no había mujeres que cantaban? Una de las mejores, Aretha Franklin, Respect. Sí, es 1967 y hay que escuchar The Doors, The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. De este lado del mundo la conocíamos como La Carta y tiene muchas versiones. Esta es la original, The Box Tops. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just hook me a little. Como siempre en la vida, algunas cosas terminaron y otras comenzaron ese año. Es el año del cierre del diario El Mundo, por ejemplo, donde habías leído a Mafalda y a Tía Vicenta. Es el Rojo de Avellaneda campeón del Nacional y es el año de la primera muerte de un hincha, Héctor Souto, de 15 años, a manos de un barra brava. Onganía fue a ver Racing Celtic y recibió los silbidos de la hinchada, como lo habían silbado unos días antes en una fábrica en Córdoba. Es el año de la vuelta al día en 80 mundos de Julio Cortázar y Un hilo de oro de Rodolfo Walsh, y la publicación acá en Argentina de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, con visita incluida. Roberto de Vicenzo gana el British Open y Mirta Massa es Miss Belleza Internacional en esa época de concursos de belleza. ¿No eran un poco machistas?, pregunta Julieta. Seguramente. Esto no termina bien, decía el abuelo. Esa idea extraña de una dictadura que no tiene siquiera la promesa de un pronto llamado a elecciones era una novedad para muchos. Eso de que la política y la ideología eran cosas que podían prohibirse por decreto nunca podía dar buenos resultados, y que un sector del país era el custodio de los valores de nacionalidad, o que sin libertad podría haber justicia social. El reclamo de muchos sectores, incluso vinculados a la Iglesia, como Cristianismo y Revolución, que se basaban en los argumentos de la última encíclica de Pablo VI, Popularum Progressio. Tenía razón el abuelo. Sí, esto no termina bien.